Después de lo que había pasado, Son Goku se concentró en mejorar su poder y guiar a sus compañeros más a su hijo para que sea vuelva más fuerte, aunque dos guerreros decidieron retirarse de los mundos y ser guerreros ordinarios sin estar metidos en luchas. Ellos dos tenían claro que lo que estaba iniciando no sería lo que ellos estaban buscando. Hiro y Rosé prefirieron crear una vida fuera de los combates, ya habían pasado por mucho y prefirieron tener una familia. Ellos dos como guardianes se fueron a una dimensión donde lo único que había era una gran paz, una dimensión generada por Aurich, un guerrero que les dio un gran regalo de bodas. Makuru quiso quedarse con Son Goku y ser entrenada por el guerrero que la terminó liberando de ese gran sufrimiento que había tenido, y para que confiaran en ella ligó su vida a la de su maestro. Si uno muere, mueren los dos, aunque Son Goku no quería porque no era algo que le estuviera gustando tener la vida de una guerrera ligada a él, aunque si él muere no le pasaría nada a la chica, pero si la chica se atrevía a matar a su maestro, sí sería afectada por un murete. Y así pasaron unos años en ese reino donde se había vivido una larga paz, donde Son Goku se estaba preparando para cualquier cosa que su padre le dijera. El fuerte protege y entrega su vida, no temo a la muerte, mi llama no cesa, soy el escudo que el débil aprecia. Esas fueron unas sabias palabras que les había dicho su padre y Son Goku las tomó como una gran motivación, volviéndose más fuerte, perfeccionando mucho más sus técnicas y su transformación que había conseguido siendo más fuerte y preparando para la llegada de un nuevo adversario o un guerrero que solo estaba buscando la venganza por dejarlo en humillación al fallar la misión. Alice estaba siendo más fuerte y se había convertido en una gran reina más poderosa de lo que había conseguido. Su poder se duplicó al su sangre sagrada ser más pura, al su esposo limpiar cada red de ki hasta hacerla una guerrera sagrada. Aquiles estaba siendo fuerte pero no se había concentrado muy bien, pero después de unos años había perfeccionado sus técnicas más que al ser el próximo monarca de las llamas. Él se había tardado más en superar cada poder, eso le había llevado miles de años en la dimensión, pero había logrado conseguir el 50% de su poder. Pero el poder del Fénix estaba siendo más difícil, pero poco a poco lo estaba consiguiendo, pero esperad hacer lo que su padre quería. Nos movemos a donde estaba la sala del palacio, donde había dos guerreros que estaban en la mesa redonda. Los caballeros de la mesa redonda, los dos, estaban con una mirada seria por lo que estaban por hablar y amenazas que enfrentar los reyes. Padre, dime qué es lo que estás pensando, dime, ¿estás seguro de tomar esa batalla? Como si no fuera nada, te recuerdo que ese guerrero me dejó humillado en el pasado y ahora quiero enseñarle que Son Goku ha cambiado, que ahora él es un rey supremo, diría Goku, el cual su aura se vio por el enojo. Entiendo, hijo, pero quiero enseñarles a los monarcas quién es el monarca supremo, el rey de las tinieblas, el rey de la oscuridad, para que tengan el verdadero temor. Hijo, es hora que tu padre haga sentir su poder, ya que tú ya lo has hecho, diría Autiz con una sonrisa. Lo sé, padre, al final quieres una batalla de verdad. Llevas miles de años encerrado y aún no hay guerreros que te den batalla, o si porque las sombras Berui y Gris han regresado hace años y no me has dicho nada. Al final escondes algo, y lo sé, fue lo que diría Goku serio, ya que sabía que algo estaba pasando. Hijo, la verdad sabes que no somos los únicos, y con las sombras quise ver cómo estaban de fuertes las puertas que he creado para que dichos guerreros no pasen, y a cuántos años luz están de llegar, ya que no quiero que pases una batalla muy grande como esa. Al final posees una gran familia y no quiero que les falles como pilar de dichos, diría Aurich. Padre, sabes que soy un guerrero Saiyajin y a mí eso me da igual, lucharé hasta la muerte, no me importa qué guerrero sea, que las batallas las voy a enfrentar sin importarme nada, así de simple, así que cuéntame quiénes son dichos, diría Goku con una mirada seria. Ellos son los gobernantes, seres por encima de muchos guerreros, y eso que no sabemos qué más puede haber. Te recuerdo, son millones de años luz de existencia y puede que existan guerreros más poderosos que nosotros y al final no logremos entender qué es lo que pase, pero Son Goku, y hijo mío, no quiero que mueras en esa batalla, por eso estoy preparando todo para irme lo antes posible y terminar lo que deje empezado, fue lo que diría Aurich con una mirada fría viendo a su hijo. Jajajajaja, padre, ¿crees que voy a tener miedo a unos simples gobernantes? Dime, yo, el rey de las sombras, tendré temor a seres que no han sido capaces de llegar. Créeme que estoy listo hasta lo peor, fue lo que diría Goku serio. Niño, creerle a tu padre, él no está jugando, él sabe lo que se está aproximando. Los guerreros más conocidos como gobernantes son tan fuertes que muchos seres al solo verlos se ponen de rodillas, por más supremo que seas, sus ojos son un verdadero infierno. Te lo dijo que cuando llegué a este mundo vi como ellos tenían el control de millones de mundos y nadie era capaz de detenerlos, y tu padre puede ser su archienemigo, fue lo que diría Yamoshi, el cual anteriormente había pasado por esos mundos. Pues puedo volverme más fuerte, existen algo llamado entrenamiento
entrenamientos algo para ser más fuerte, ni me importa si paso millones de años en esa dimensión, me volveré el doble de fuerte, no tengo miedo a eso, diría Goku, el cual tenía una mirada fría. Hijo Yamoshi tiene mucha razón, él ha sido un guerrero más viejo que muchos guerreros, al final él sabe cómo son ellos y no solo son ellos, detrás de ellos hay millones de guerreros más fuertes, pasamos a eliminarlos, solo será el inicio del final de todos los mundos, prefiero ir solo para acabar con dicha amenaza, diría Aurish serio. Padre, como rey de los monarcas, te ordeno que no irás sin ayuda, tendrás el apoyo de Son Goku, el rey de todos los mundos, y fin de la discusión, fue lo que diría Goku, el cual se ponía con una mirada seria. Ja, ¿tú me quieres dar órdenes? Ja, tú un simple rey que por tener el control de mis sombras, se cree el mejor, ni en tus mejores sueños, vas a poder darme órdenes más a mí, fue lo que diría Aurish, el cual se dio la vuelta dándole la espalda a su hijo. Padre, deja de ignorarme y volverá y verme a la cara, no estoy con juegos, quiero saber qué es lo que piensas hacer de verdad, ¿piensas ir a luchar solo sin ayuda? Dime, ¿quieres ir a morir en esa batalla? Fue lo que diría Goku, el cual poseía una mirada seria. Hijo, ¿qué piensas hacer? Si lo vas a hacer, no quiero que sigas dudando, hazlo sin temor a morir, si de verdad quieres morir, ven, fue lo que diría Aurish con una mirada seria. No bastaron ni 2 microsegundos cuando Son Goku se desplazó a una inmensa velocidad que donde había pasado solo generó un gran caos por su inmenso poder. Aurish al ver eso solo dio una sonrisa mientras detuvo el golpe con su mano, seguido de una veloz patada mientras lanzó un veloz combo de golpes a unas grandes velocidades que cada uno poseía un inmenso poder. Goku salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso lo destruyó, pero se lanzó a una gran velocidad, pero en eso se detuvo a ver a quien poseía en su frente. Son Goku, ¿me puedes explicar qué carajos es lo que estás haciendo destruyendo el palacio que construimos y prometimos no destruir? Fue lo que diría Alice, la cual estaba con una mirada fría viendo a el guerrero. Cariño, solo defiendo lo que es mi orgullo, no quiero que un simple mortal me esté hablando como si fuera un gran dios, aquí el rey absoluto soy yo, fue lo que diría Goku, el cual estaba serio. Ja, ¿en serio sigues diciendo eso? Pero bueno, a mí eso no me importa, diría Autiz algo serio. ¿Crees que no soy capaz de darte tu mayor paliza, padre? Dime, ¿tanto me subestimas? ¿Nunca has visto mi verdadero poder? ¿Estás seguro de luchar? Fue lo que diría Goku con una sonrisa viendo al guerrero. Hijo, ¿de verdad quieres luchar con tu padre? Si quieres vamos a la dimensión que se ha creado para los dioses, que batallen, diría Aurish con una sonrisa viendo a Goku. Los dos están realmente capaz de hacer esa estupidez, a perder el tiempo en unas absurdas batallas, díganme que son capaces de hacer esa estupidez, fue lo que diría Alice, la cual posee una mirada fría. Hijo, hazle caso a tu esposa, no te vaya a dejar afuera del castigo, fue lo que diría Aurish en burla viendo a su hijo. Vamos a esa maldita dimensión, te voy a enseñar quién es realmente Son Goku, el rey más grande, fue lo que diría Goku, el cual se fue a dicha dimensión. Él tenía entendido que no debía guardar nada, quería enseñarle a su padre que él era capaz de luchar con los gobernantes. Señor Aurish, dígame, ¿es capaz de hacerlo? Luchar con su hijo, al final sé que son dos guerreros fuertes y con un carácter difícil de dominar, pero luchar entre padre e hijo no es lo mejor, diría Alice, la cual tenía una mirada seria. No se preocupe, señorita Alice, su esposo no va a morir, al final solo será una batalla para ver su mayor poder, si será capaz de luchar con alguien tan poderoso como los gobernantes, diría Aurish, el cual se fue del lugar. Madre, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos escuchado mucho ruido, al final pensé que había un guerrero o un nuevo adversario, ya que he dejado de sentir el poder de mi padre, fue lo que diría Aquiles con una mirada seria sin saber qué es lo que pasa. Solo peleas como siempre entre padre e hijo, al final termina siendo sus entrenamientos por muchos años, o no sé qué es lo que harán al final, ni yo como esposa sé lo que harán, diría Alice, la cual estaba seria viendo toda la situación. Señora Alice, no se preocupe, al final son guerreros que no los podemos ni controlar, solo buscan luchar y pues eso no lo podremos evitar, solo dejarlos libre como las bestias que terminan siendo, diría Lazuli con una sonrisa. Tienes razón, niña, al final son guerreros y sus luchar es su ser de cada día, diría Alice, la cual mejor se metió al castigo, ya sabía qué es lo que pasaría, que en unas horas dichos guerreros ya estaban ahí. Y así como dichos guerreros no dirán nada, cada uno siguió cada sus cosas en el castigo. Alice solo estaba seria, ya que sabía que las cosas que estaban por pasar serían muy grandes batallas que se iban a liberar, podrían crear el final de los mundos enteros. En la dimensión donde los dos guerreros estaban con una mirada seria, ambos sabían que ahora le estarían dando inicio a una buena batalla donde solo uno quedaba de pie.
Hijo, ¿estás de acuerdo que esta batalla podría ser nuestro último juego? Al final me iré a hacer esas batallas y terminar con cada gobernante. Mi ideal está luchar y proteger a los débiles como el rey que terminó siendo, y no quiero dejarte solo, pero si muero tu madre podría aparecer para cuidarte y guardarte en cada batalla, fue lo que diría Aurich serio. Padre, no pienso dejarte solo, lucharé hasta el final para que cambies ese ideal como has dicho. Te recuerdo lo que me has dicho, que el débil proje más fuerte, y como un ser fuerte, debo proteger a mi familia y a cada guerrero que confía en su rey. Dime, ¿es justo que su mayor rey se quede viendo como su es eliminado? Sé que dirías que eres capaz de eliminar a cada gobernante, pero dime, si cada gobernante piensa y te atacan todos al momento, diría Goku, el cual estaba con una mirada seria. Hijo, dime, ¿te crees capaz de pasar mi muro de guerreros? Si te crees capaz, hazlo y demuestra que estás hecho para las batallas sin morir en el intento. Es hora de surgir sombras perfectas, final de los tiempos, es hora de ver sus verdaderos poderes. Mi hijo ha retado al mayor arsenal, espero esté listo, fue lo que diría Aurich. Son Goku, piensa lo que estás por hacer, porque dicho guerrero no es con quien jugar. Sé lo que te dijo porque lo he visto en acción, y sé que él no se va a estar con juegos ahora mismo. Puede que veas a un verdadero rey, y no creo que seas capaz de detener a la bestia que estás por ver, diría Yamoshi serio. No confías en mí por lo visto, pero bueno, eso es lo de menos, sé de lo que soy capaz. He liberado el 99% del gran Yamoshi, dime, ¿no estoy listo para eso? Igual tú estás a un 90% para completar el cuerpo Saiyajin nuevo, ¿o me equivoco? Diría Goku con una mirada seria. Puede que sí, pero aún no llegas a la última estrella de poder y lo sabes que aún no eres capaz de llegar a dicho poder, y no creo que seas capaz con esa arrogancia, pero bueno, confío en que podrías hacer algo más, diría Yamoshi, el cual estaba serio. Hijo, yo que tú le haría caso a tu bestia sin sentido en tu interior, al final siempre poseen razón. Esto no va a hacer un simple entrenamiento, vamos a luchar hasta la muerte, y no estaré con juegos. Espero lo mismo de ti, luches sin bajar los puños porque no quiero ver a mi hijo débil, diría Aurich serio. Padre, mucha charla, ¿no crees? Es hora de luchar de verdad, quiero ver el poder del gran rey de las sombras, fue lo que diría Goku con mirada seria. Ambos guerreros solo se veían con una sonrisa. La batalla que se tendría que dar inicio sería una gran batalla donde un solo guerrero va a quedar de pie. Y no bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían desplazado a una alta velocidad que la dimensión quedó paralizada por el inmenso poder de ambos guerreros. Y en eso se dieron un brutal golpe que una fuerte onda de ki se liberó al impacto de sus puños. En eso 2 veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando poseía un inmenso poder que donde pasaban generaban un gran poder. Los 2 guerreros sabían que eso era una batalla de mero calentamiento. Goku se movió a una gran velocidad que donde había pasado solo generó un gran caos hasta que le dio un brutal golpe. Aurich no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una brutal explosión que se vio por unos largos kilómetros. Goku solo veía eso con una mirada seria, pero en eso sintió un fuerte dolor en su cuerpo que veía a todos lados y no sabía qué había pasado. Su cerebro no entendía nada de lo que estaba pasando mientras veía el lugar de la explosión. Aurich estaba en las sombras viendo cómo las sombras estaban golpeando a su hijo una y otra vez sin parar. Maldición, sal de donde sea que estás, diría Goku, el cual no veía dónde estaba su padre. Hijo, más que todo parece que eres un novato, estás luchando con mis sombras, no estás luchando conmigo. Al final no serías capaz de darme un solo golpe a tu padre, fue lo que diría Aurich, el cual poseía una mirada seria. Imposible, si vi que te estaba dando golpes, no estaba con juegos. Al final, ¿qué fue lo que acabo de golpear? Diría Goku, el cual veía donde se había generado la explosión. Solo fue una sombra, nada más, no fui yo. Espero eso no sea todo lo que logras hacer, pero bueno, diría Aurich, el cual solo veía la situación con una pequeña sonrisa. Esto no se quedará así, padre, esto solo es el inicio de la batalla, fue lo que diría Goku, el cual se ponía en pose de combate cerrado sus ojos mientras sentía la presencia de cada sombras. En eso Goku estaba comenzado a esquivar los fuertes golpes a unas grandes velocidades, y en eso comenzó a contratar cada golpe que era enviado segundo tras segundo. El guerrero no se estaba con juegos, ahora su visión había mejorado mucho más de lo que ya tenía, su velocidad había subido, su poder era impresionante. Aurich solo veía eso con una mirada seria, sabiendo que su hijo se había convertido en un guerrero con un poder inmenso, estaba siendo capaz de hacerle frente a sus sombras, pero era hora de hacer luchar a sus 2 mejores sombras. Tigres y Berú, es hora de que me demuestren que son dignos de el puesto. Gran General con Bellón, uno de los mejores sombras, ahora demuestran su puesto, diría Aurich, el cual se sentó en su trono mientras veía con una mirada seria todo lo que estaba por empezar.
En eso todas las sombras se detuvieron y vieron a los dos generales llegar. Ambos poseían una mirada seria viendo a su rival. Son Goku, por órdenes de mi maestro, debemos enseñarle quién es en realidad Beru, el rey de las hormigas, un ser supremo, fue lo que diría Beru, el cual estaba con una mirada seria. Bueno, si van a atacar los dos, háganlo ahora, no quiero muchas palabras, acabemos esta batalla lo más antes posible. Si quieres los dos o uno por uno, así acabar con sus orgullos, diría Goku, el cual solo poseía una sonrisa. Esa arrogancia igual a mi maestro, espero eso no sea tu mayor poder. Y Gris ataca después. Si llego a perder, quiero divertirme con este niño, fue lo que diría Beru, el cual había desaparecido del lugar a una alta velocidad, que donde había pasado solo generó una gran oscuridad. Goku solo vio eso y dio una gran sonrisa, ya que siempre quería luchar con dicha sombra, quería una gran diversión y dicho sería capaz de dársela, y en eso se lanzó a una gran velocidad, que donde había pasado solo generó un gran caos por su inmenso poder. Y en eso ambos guerreros se dieron un brutal golpe, que una gran oscuridad se sumergió toda la dimensión, donde ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe estaba partiendo esa dimensión por sus grandes poderes. Goku de un estallido de poder pasó a su UI completo, mientras estaba lanzando más intensos golpes, que cada uno estuvo más poderoso que el anterior. Beru no estaba con mucho juego, estaba dando brutales golpes en varios puntos claves del cuerpo de su rival. Él sabía que eso sería la última batalla porque podría irse para siempre. La batalla se había alargado por unos intensos minutos, donde los veloces rayos no estaban con mucho juego, que cada fuerte golpe que era lanzado partía esa dimensión que se había generado de pura oscuridad. En eso ambos seres se dieron un brutal golpe, que una gran onda de ki fue liberada, mientras ambos tomaron distancia con una gran sonrisa. Beru, no eres mal guerrero, al final eres poderoso, eso no cabe duda, pero no quiero que eso sea todo, quiero que me enseñes más poder, no quiero que estés jugando porque sé que aún no liberas mucho poder, fue lo que diría Goku con mirada seria. Sabes que mi poder es uno de los más grandes de ese ejército de las sombras, esta batalla solo está empezando para llegar a mi rey, debes eliminarlo, fue lo que diría Beru con seriedad. Pues Lohar es rey de las hormigas, he tenido una gran ganas de poder eliminar a un guerrero tan poderoso como lo eres tú, fue lo que diría Goku, el cual pasó al muy perfecto en su máximo esplendor, su poder era inmenso, estaba usando el 200% de su poder de esa fase. Beru estaba serio viendo eso, ya que sentía un gran poder, pero no quería guardarse nada tampoco, ya que sabía que el hijo de su rey era uno de los más grandes, he temido por muchos reyes multiversales. Goku solo poseía una mirada seria, sin quitar la mirada de su objetivo, sabía que ahora debía luchar sin jugar y comenzar la mejor batalla de su vida, después acabar con Igris, aunque sabía que su maestro no intervendrá. En eso no bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros se movieron a unas altas velocidades, que donde habían pasado solo habían creado un bestia caos, hasta que se vio que ambos seres impactaron sus puños, que un gran caos se había liberado, de la cual 2 veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades, impactando unos brutales golpes, que cada uno tenía unos inmenso poder, que donde se veía pasar solo se veían a 2 veloces rayos, que cada uno estaba generando su gran caos. Goku se estaba desplazando a unas bestiales velocidades, dando e impactando unos brutales golpes en puntos claves de su rival. Él no se estaba con muchos juegos. Beru estaba siendo víctima de los brutales golpes por más velocidades. Usarra no era capaz de detener los brutales golpes, pero no se estaba con mucho, estaba siguiendo el pasado. La batalla de ambos guerreros había durado unos largos minutos de grandes intensidades de sus golpes, donde no se estaban con mucho juego, donde se veían pasar solo se veían destellos, pero en eso solo se vio a un veloz destello salir disparado a una gran velocidad hasta impactar con el suelo, que se generó una inmensa explosión que se destruyó muchos kilómetros a sus pasos. Goku veía eso desde las alturas, mientras tenía una mirada seria, ya que sabía que eso no había sido todo, él tenía un ataque preparado para contraatacar y acabar la batalla sin muchos juegos. En eso Beru estaba saliendo de los escombros, mientras tenía una mirada seria viendo dónde estaba su mini rey, y él sabía que él era muy poderoso. Goku no se quedó viendo un segundo más, cuando se lanzó a una inmensa velocidad, que donde había pasado solo generó un gran caos, que donde había pasado todo se había detenido, mientras se había posesionado enfrente del guerrero con una veloz patada seguido de una fuerte cantidad de golpes. Beru no estaba siendo capaz de detener los fuertes golpes, que cada uno le estaba haciendo un inmenso daño, hasta que recibió una veloz patada que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión. Es hora de darle final a esta batalla. Infinito rojo, fue lo que diría Goku con una mirada seria mientras lanzó el gran ataque, que donde iba pasando iba generado un gran caos. En eso se vio una inmensa explosión, que
todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada a su paso, que esa dimensión solo se vio un gran brillo mientras Goku estaba serio viendo que había terminado siendo el ganador de la batalla, mientras estaba dando pasos lentos hacia su rival mientras tenía una mirada seria. Maestro, lucharemos o me dejará pasar, porque sabe que he superado su poder y no estaré con juegos, fue lo que diría Goku, el cual poseía una mirada seria. Y Gris solo se hizo de lado ya que sabía que su alumno era muy poderoso, pero no iba a ser capaz de ganarle a él ya que él tenía un poder más superior, solo que no lo había mostrado. Padre, es hora de que luchemos y acabemos esta rivalidad y veamos quién es más poderoso, Son Goku o Aurish, rey de los mundos oscuros, fue lo que diría Goku, el cual estaba con una mirada seria. Hijo, es hora de ver hasta dónde has sido capaz de llegar con ese poder que mencionas, si de verdad te has convertido en un rey de los mundos, o eres simples palabras. Espero la mejor batalla de mi vida, fue lo que diría Aurish, el cual poseía una mirada seria. Ambos guerreros solo se veían fijamente, ambos dieron unos pasos hacia enfrente hasta ponerse frente a frente, donde la tensión en el aire era impresionante, la dimensión lentamente estaba temblando, unas grandes auras se vieron que se levantaron, muchos reyes supremos sintieron lo que se estaba por pasar, una gran batalla digna de dos reyes, estaba por ocurrir en un reino nombrado el más débil. Ambos guerreros se veían fijamente y los dos tenían una gran emoción por la gran batalla que estaban por darle inicio. Esta batalla no sería un simple entrenamiento, sería una batalla de verdad donde uno de los dos guerreros caerá sin poder seguir. Sombras, descansen, es hora de que disfruten el show de dos reyes, que estaba por decidir quién es el verdadero rey de los mundos y de las oscuridad, diría Aurish, el cual se ponía enfrente del guerrero, sus ojos solo mostraban una gran determinación. Es hora de ver quién será el monarca final, un rey contra un rey y un solo ganador, fue lo que decía Goku, el cual se ponía de frente con su padre, sus ojos eran iguales, no tenían ningún temor ante el gran dios que tenía enfrente. Y Gris, Beru y Bellón protejan las dimensión de esta batalla, demuestren su puesto que pueden soportar la presión de reyes, diría Aurish, el cual poseía una mirada fría. Ambos guerreros tomaron distancia mientras tenían una mirada seria, no bastaron ni un segundo cuando ambos guerreros ya se habían desplazado a una gran velocidad, que donde iban pasando solo se veía la gran destrucción que iban generando. Y en eso ambos puños impactaron brutalmente, que una gran explosión se vio a unos millones de kilómetros, de la fuerte explosión se veían pasar solo dos veloces rayos, que cada impacto de sus puños hacía temblar esa dimensión, fuertes ondas de ki eran expulsadas por los brutales golpes. Los dos guerreros se estaban dando una gran batalla, que cada brutal golpe que se iban lanzando iba generando brutales explosiones por todos lados, uno de los dos guerreros podría caer, pero en esos segundos que habían pasado, ni uno había bajado sus brazos. Aurish solo poseía una sonrisa mientras estaba lanzando unos brutales golpes, pero su hijo estaba siendo capaz de detener sus golpes y patadas, y eso lo tenía impresionado, pero sabía que ni uno de los está usando sus máximos poderes. Goku estaba con lo mismo, no estaba bajando la intensidad, al contrario, segundo tras segundo que iba pasando estaba aumentando la intensidad de sus golpes, él no se estaba con juegos en lo más mínimo, sus golpes poseían una gran energía pero no eran capaces de eliminar a su objetivo. Y así como esa batalla de inicio había durado unos largos minutos de una intensidad de golpes que ni uno se estaba dejando superar, cada golpe eran brutales y en eso en tan solo microsegundos los dos guerreros se dieron un brutal golpe que ambos seres salieron disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una brutal explosión, que es dimensión se estaba viendo sometida en un gran caos, ambos no se estaban con juegos, sus auras se vieron elevarse en tan solo segundos. Cada paso que iban dando partía el suelo de esa dimensión y en eso se volvieron a poner frente a frente con una seriedad. No bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían movido a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había visto un gran caos por sus grandes poderes, de la cual una gran batalla se estaba viendo por toda esa dimensión, unos destellos se veían pasar a unas grandes velocidades, que cada golpe estaba partiendo las realidades por las intensidades de sus golpes. Goku se iba desplazado a unas grandes velocidades, que ahora estaba comenzado a impactar más golpes en el cuerpo de su rival, pero sabía que no debía guardarse mucho, estaba tomando una pequeña diferencia pero no debía confiar. Aurish solo poseía una sonrisa pero igual estaba siendo dañado por los brutales golpes, no se estaba con muchos juegos, pero esta vez dicho guerrero estaba siendo superior por poco, pero eso no sería mucho para él. Y así como ambos guerreros habían durado por unos largos minutos de unos intensos golpes, que donde se viera pasar solo se veían a dos veloces rayos
rayos, que cada uno tenía una gran aura de poder. Muchos portales se estaban abriendo por los grandes poderes que eran liberados. En eso solo se vio a un veloz rayo pasar a unas grandes velocidades hasta que cayó en el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se había destruido por la brutalidad del impacto. Goku veía eso desde las alturas con una sonrisa. Igual sabía que esa batalla no era el máximo poder de ambos, eso hacía mucha falta. Aurich salía de los escombros con una mirada seria, mientras su gran aura se estaba duplicando segundo tras segundo, cuando de un fuerte estallido de poder había pasado a su 50% de poder, mientras tenía una mirada seria viendo a su adversario. Parece que alguien se ha enojado, pero dime padre, ¿sigues pensando que seré un guerrero débil? Fue lo que diría Goku con una sonrisa viendo a el guerrero. Me has dejado impresionado hijo, pero dime, ¿usarás más poder o eso es todo lo que puedes generar? Porque al final ese poder que me estás demostrando solo es una mediocridad, fue lo que diría Aurich con una sonrisa viendo al guerrero. ¿Estás seguro de ver ese poder padre? El poder de un rey que hizo temblar a los más fuertes, fue lo que diría Goku con una sonrisa. Hazlo hijo, quiero ver de lo que es capaz mi hijo, el siguiente monarca de la oscuridad, fue lo que diría Aurich con una sonrisa. La zona de combate estaba temblando, un inmenso poder se estaba sintiendo segundo tras segundo, la dimensión estaba siendo sometida a un gran caos hasta que de un fuerte estallido de oscuridad se vio el nuevo poder de Son Goku, rey de la muerte, el poder perfecto de la fase. Aurich estaba con una mirada seria ya que sentía un poder más grande de parte de su rival, pero no quería sacar conclusiones antes de tiempo, quería ver ese poder en la batalla. Ambos guerreros se veían fijamente, sus miradas eran impresionantes cuando en tan solo unos microsegundos ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solos se había visto un gran caos liberado, de la cual un veloz intercambio se le dio inicio, que donde se veían pasar solo se veían a dos veloces rayos impactarse unos brutales golpes, que cada uno poseía unos inmensos poderes. El caos que se estaba liberando en esa dimensión estaba siendo impresionante, miles de portales se estaban abriendo por las intensidades de sus golpes. Goku se estaba moviendo a unas grandes velocidades, esquivando e impactando unos brutales golpes cada segundo. El guerrero no estaba con muchos juegos, que sabía dónde estar impactando los golpes. Aurich estaba siendo golpeado por los brutales golpes, le estaban siendo difícil esquivar los brutales golpes, pero no se quería quedar con los brazos cruzados, estaba moviéndose a grandes velocidades, pero aún así estaba siendo impactado por los brutales golpes. Y así como la batalla había durado unos largos minutos de unos intensos intercambio de golpes, que cada uno poseían una gran batalla, que mucho en esa dimensión se había convertido en un gran caos. En eso los dos guerreros tomaron distancia, mientras se veían con una mirada seria. Los dos entendían que la batalla que se estaba liberando era intensa, en eso sus auras se estaban elevando a unas grandes distancias, unos mundos se estaban creando por sus grandes poderes. Los dos guerreros estaban emocionados por la intensa batalla que se estaban dando. Aurich sentía una gran emoción por la batalla, al final era su mayor batalla que había tenido después de millones de años, que no había podido luchar con alguien tan poderoso como lo es Son Goku, su hijo. Goku sentía como su sangre guerrera estaba ardiendo de la emoción de estar luchando con un guerrero tan poderoso como lo era él. Muchos reyes supremos de reinos superiores estaban viendo la batalla que habían sentido, ya que el poder de ambos guerreros se había sentido a lo largo de los mundos y dimensiones. Muchos estaban impresionados por el inmenso poder que ambos seres tenían. Padre, esto es un show no solo para nosotros, muchos reyes están viendo lo que está pasando en esta dimensión. ¿No crees que debemos darles el mejor espectáculo de sus vidas, aunque sea antes de eliminarlos? Diría Goku con una sonrisa. Tienes razón hijo, es hora de hacerlos, que vean el poder más grande, un poder que nunca van a ser capaz de conseguir, fue lo que diría Aurich con una mirada seria. Así se habla padre, espero me des una mejor batalla, fue lo que diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras tenía una mirada seria. Espero lo mismo de ti guerrero, Son Goku, dame la mejor diversión que puedas, fue lo que diría Aurich, el cual se ponía en pose de combate con una sonrisa. La tensión del lugar era impresionante y los reyes, que estaban expectantes, veían una llama en los ojos de ambos guerreros. Eso los había dejado muy impresionados, pero aún no sabían por qué ambos seres estaban actuando así, si era batalla por morir o un simple entrenamiento, pero sabían que eso no era un entrenamiento. En eso, en esa gran dimensión solo se vio una inmensa explosión, que todo a su paso se había sometido en un gran caos, de la cual dos veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades, mientras unos inmensos
poderes eran lo único que se estaban sintiendo a unas grandes velocidades, por toda esa dimensión solo se veían destellos pasar, que donde iban pasando solo era un gran caos que dejaban a su paso. Goku estaba siendo más rápido, impactando más golpes en muchos puntos del cuerpo de su adversario, estaba teniendo mejor posición en la batalla y eso le estaba gustando. Aurich estaba siendo sometido sin poder defenderse mucho, pero aún así él no se estaba quedando atrás, estaba moviéndose a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que era lanzado no le estaba haciendo mucho, pero aún así el pequeño daño lo estaba recibiendo. Por esa dimensión solo se estaba viendo el gran caos, que era liberado por los intensos golpes, y los planetas que eran destruidos por las intensidades de sus golpes. Las sombras que estaban intentando proteger las dimensión y mundos, cada golpe se les hacía muy imposible, que sentían que sus mundos se iban a caer por la intensa batalla que se estaba librando, pero aún así los dos guerreros eran capaces de soportar la batalla que se estaba liberando. En eso se vio a una gran velocidad salir disparado un veloz destello que todo a su paso se iba destruyendo por la brutalidad del impacto, hasta que cayó en una gran montaña que la destruyó por la brutalidad del impacto. Loto tiempo definitivo fue lo que diría Goku, mientras una gran técnica fue lanzada a una gran velocidad que donde se veía pasar solo se veía un gran caos, hasta que se vio una inmensa explosión que millones de kilómetros a su paso se veía una gran luz. Goku estaba serio viendo la situación que estaba pasando, no creía que un ataque que había creado hace unos años generaría un gran caos como el que había liberado. Padre, dime, ¿estás bien? Ese ataque la verdad sí que ha sido poderoso, no pensé que tuviera ese gran poder, pero bueno, eso es lo de menos, fue lo que diría Goku, el cual estaba viendo la situación. Sabes que un ataque de ese calibre podría destruir a miles de reyes, pero él es un rey tan poderoso que ese ataque solo fue una simple brisa, pero al final has dicho esas palabras y no siento el ki de tu padre. ¿Estás seguro que no has usado una técnica de la eliminación? Porque él no era capaz de soportar ese tipo de técnicas, fue lo que diría Yamoshi serio por la situación. Lo sé, Yamoshi, sé que podría destruir animales de reyes, pero a mi padre jajaja, ese ataque solo fue una simple brisa para el cuerpo de él y eso lo sabes, fue lo que diría Goku con una mirada seria viendo la situación que había pasado. Bueno, suerte con la batalla porque veo que ahora puede que empiece lo último y seas capaz de detener a tu mismo padre, diría Yamoshi, el cual tenía una sonrisa. En eso la zona de combate estaba temblando, un gran poder se estaba comenzando a sentir, que un gran aura se vio que se había liberado donde estaba saliendo un guerrero con una mirada seria. Su ki era tan fuerte que los que veían la batalla se les hacía difícil creer lo que estaban viendo, el poder de un gran dios, eso era algo impresionante para todos. Es hora que dejen de ver dónde nos les hemos llamado, fue lo que diría Yamoshi, el cual bloquean la comunicación con todas las dimensiones mientras veía con una mirada fría a su hijo. Es hora del último round por lo visto, padre, espero que me des una gran batalla, fue lo que diría Goku, el cual liberó el 100% de su fase final. Él estaba con una mirada fría. Ambos guerreros se veían fijamente, los dos sabían que ahora toda la batalla tendría el final en este último intercambio de golpes. No bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había visto un inmenso caos por sus grandes poderes. En eso se dieron un brutal golpe que toda la zona de combate entró en una gran destrucción, que todo a su paso se iba destruyendo, de la cual 2 veloces rayos se veían pasando a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando eran impresionantes, miles de portales se estaban creando por los brutales golpes. Los veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades, que los brutales golpes que se iban dando eran impresionantes para uno y para el otro, las fuertes ondas de ki eran muy destructivas, el mundo que se había creado se estaba destruyendo poco a poco por las brutalidades de sus golpes. Goku no se estaba conteniendo, que estaba haciendo lo imposible, moviéndose a unas veloces que nunca había logrado conseguir a lo largo de sus años, estaba haciendo la mejor batalla de su vida, él no estaba conteniendo en lo más mínimo. Aurich se estaba moviendo a unas grandes velocidades, pero aún así eso no estaba siendo suficiente, que los brutales golpes le estaban impactando, pero estaba dejándose poco a poco, solo quería hacer un solo movimiento y él sabía que su hijo era un guerrero fuerte pero tenía sus debilidades. Y así como ambos seres habían mantenido una intensa batalla donde los veloces destellos se estaban dando una intensa batalla, que los brutales golpes estaban partiendo poco a poco esas realidades, pero eso no era nada para esos dos guerreros que se estaban enfrentando, y en eso los dos se dieron un brutal golpe, que la realidad se rompió en millones de pedazos, mientras seguían su batalla hasta que ambos salieron disparados a unas grandes velocidades, hasta impactar brutalmente con el suelo.
Los dos guerreros se pusieron de pie y vieron a un ser supremo que era inmenso y lo único que les dijo fue: Son Goku y Aurich, espero verlos en un futuro y enseñarle que ustedes solo son unas simples marionetas de los dioses, fue lo que diría ese ser supremo. ¿Quién eres? Fue lo que diría Aurich, dando un paso hacia adelante, pero cayó de rodillas al sentir esa inmensa presión. No eres apartamento de hablarme con ese tono simple mortal, fue lo último que diría el guerrero, mientras de un chasquido los devolvió a su realidad. Ambos guerreros cayeron en el suelo mientras se veían fijamente mientras no sabían qué había pasado en ese momento. Aurich no diría nada y en tan solo unos microsegundos dio un brutal golpe a su rival mientras lo veía con una mirada seria viendo cómo cayó inconsciente. Beru, Pelion y Gris salgan, fue lo que diría Aurich serio, ya que la situación que había pasado lo había dejado pensando que era dicho guerrero. Sí señor, díganos qué es lo que está pasando, en qué podemos ayudar, fue lo que diría Beru, el cual estaba serio al ser llamado. Ustedes como seres eternos que han vivido millones de siglos saben lo que acaba de pasar. El guerrero que nos acaba de dar una amenaza donde solo fuimos unos simples juguetes para él, fue lo que diría Aurich serio. Por eso las tres sombras se habían quedado pensando, pero no sabían quién había sido. Por más viejos que fueran no podrían saber quién fue, ya que hay guerreros con billones de siglos de existencia y al final son reinos supremos donde nadie es capaz de llegar, ni el mortal más poderoso podría llegar a dichas puertas. Veo que ustedes están como yo sin entender lo que ha pasado, pero esto no es un juego, es una declaración de guerra por lo visto, pero él solo es capaz de ponerme de rodilla. Con eso les dijo que dicho guerrero es tan poderoso, fue lo que diría Aurich con una mirada seria por la situación. ¿Y qué pretende hacer, maestro? ¿Piensa ir a ese lugar sin planes o piensa entrenar más de lo que lo ha hecho? Al final usted sabe lo mejor, fue lo que diría Beru de rodillas, ya que no podía creer que su rey había sido puesto de rodillas. Quiero que dupliquen el poder de las fuerzas oscuras, quiero que estén listos para la mayor guerra que nos podrían estar declarando. No quiero sombras débiles, quiero que sean lo más fuertes. Pelion busca la forma de extraer las sombras de los arcángeles, es hora de ser los mejores, diría Aurich con seriedad. Bien señor, todo eso que ha mencionado lo tendremos listo para acabar con cualquier guerrero, no estaremos jugando con nadie, fue lo que diría Beru, el cual se fue a la dimensión de los guerreros oscuros. Hijo, espero estés listo para dicha guerrera que estamos por empezar, no quiero ver que seas un cobarde. Los gobernantes me haré cargo yo, pero el alquimista nos haremos cargo los dos, porque sé que no será una guerra fácil que vamos a tomar, pero es hora de que tomemos unos años en esta dimensión, fue lo que diría Aurich con una pequeña sonrisa. Y así como los guerreros habían pasado unos siglos en dicha dimensión donde cada uno se puso en unos largos entrenamientos para volverse más fuerte de lo que habían sido. Goku había entrenado cada año hasta llegar a sus límites, superando todas sus expectativas y había completado su misión más importante. Yamoshi había conseguido crear el cuerpo artificial para las batallas. Aurich había sido más fuerte con meditación, consiguiendo perfeccionar su poder hasta lo último, sin estar con juegos en lo más mínimo, llegado a un nuevo nivel de poder. Y así como pasaron millones de años en esa dimensión, consiguiendo grandes cantidades de poder, llegando a sus verdaderos límites, siendo muy fuertes, y en eso los dos guerreros habían salido de la dimensión mientras había pasado mucho. Veo que acabaron sus entrenamientos, pero los mundos sintieron sus poderes. Díganme que no usaron sus máximos poderes, fue lo que diría Alice con una pequeña sonrisa, pero detrás de esa sonrisa había una furia grande. Cariño, sé que no fue una batalla de simple entrenamiento, sé que nos hemos pasado de límites, pero fue la mejor batalla de nuestras vidas, de eso no lo dudo, diría Goku con una sonrisa, ya que había sido la batalla más grande que había tenido. Hijo, ¿sabes qué ha pasado con el guerrero que estábamos esperando? Al final no se ha sentido su poder de nuevo, no sé si ya fue eliminado, fue lo que diría Aurich serio. Mi señor Goku, el guerrero que estábamos esperando no ha sido capaz de romper las barreras de poder, él está fuera de las capas de poder que he creado en el reino, no sé si quiere que luchen afuera o lucharán dentro, fue lo que diría Makuru seria. Padre, veo que ya terminaron sus batallas, dígame cómo les fue, quién ganó la batalla principal, fue lo que diría Aquiles serio viendo a los dos guerreros. La verdad, mi padre ha terminado siendo el ganador de la batalla, no fui capaz de mucho, aunque me hizo falta liberar más poder, pero bueno, no quise llegar a ese extremo, si no íbamos a partir la dimensión de tanto poder, y sé que mi padre tampoco ha liberado mucho poder, ¿verdad? Diría Goku con una mirada seria. No, la verdad no liberé mucho poder, que digamos, pero has ignorado lo que ella te ha dicho, no sé si estás listo para la batalla, que estás por empezar, diría Aurich con una mirada seria. No, padre, lo que eso no es de gran importancia, dime, si fuera tan poderoso seguiría esperando ahí afuera, él no ha sido capaz de romper las capas de protección de Makuru, significa que no es lo que dice, diría Goku con una mirada seria.
Bueno mi señor, la verdad él solo vio lo que había creado y no tuvo intención de liberar su poder, solo ha estado ahí afuera meditando sin hacer mucho, creo que lo subestima pero no sé qué pretende hacer ahora, fue lo que diría Makuru sería viendo a su rey. El elegido hará lo que está destinado a hacer, el caos en los mundos, le voy a enseñar a todos los monarcas quién es su nuevo rey, fue lo que diría Goku con una mirada seria. Bien hijo, me gustaría ver cómo le enseñas a ese guerrero quién es su verdadero rey, quiero ver si de verdad estás listo para seguir el camino de un rey, fue lo que diría Aurich con una mirada. Hijo, ¿quieres proteger el palacio? No quiero que sea destruido porque esa batalla lo único que hará es generar más caos del que ya hay, pero bueno, eso es lo de menos, fue lo que diría Alice, la cual sabía que pasaría si Goku lucha. Bueno madre, padre, mucha suerte, enséñale quiénes son Goku y quién será su nuevo rey, ya que ellos te han hecho sufrir, no lo olvides, diría Aquiles, el cual estaba serio por la situación. Y así como los 4 guerreros se fueron del palacio hacia el límite donde estaba el guerrero sentando viendo ese campo de protección donde sabía que ahí detrás había un infierno, pero no le iba a importar nada, él lucharía hasta la muerte, eso era lo de menos. Los 4 guerreros sabían que ahora podría darle a conocer el poder de Son Goku, el rey más grande, pero eso era lo de menos para ellos. Goku sabía que debía enseñarles quién era él y quién sería en unos años. Makuru, dime, ¿estás lista para abrir esos campos de protección? Y no tengas temor, ellos te van a proteger hasta el final, aparte eres igual de poderosa que yo, fue lo que decía Goku, el cual tomó el mando. Y así como Makuru abrió el sector norte donde una gran tensión se sintió, un fuerte viento fue liberado al ser abierto ese campo de protección, de la cual enfrente se veía un guerrero sentado en un trono mientras tenía una gran sonrisa. Son Goku, Aurich, rey de los monarcas, espero estén listo para el caos que han comenzado a abrir porque no estaremos con juegos los monarcas, el primero en caer será el hijo y seguido de su padre, al final los dos solo terminan siendo una gran basura, diría Leto, el cual tenía una gran sonrisa. Jajajaja, eres un guerrero con mucho ego, pero espero eso no termine mal, porque muchos han hablado así y al final solo terminan siendo una basura a la par de un rey como yo, diría Goku con una sonrisa mientras se ponía enfrente del guerrero con una determinación. Sigues siendo el mismo arrogante, pero espero esa arrogancia te sirva de mucho, pero bueno, es hora de un gran show, ¿no crees?, diría Leto, el cual se ponía enfrente del guerrero con una mirada seria. Pues dijo lo mismo, ya es hora que limite a toda basura que ande en mi reino, fue lo que diría Goku, el cual seguía con su mirada seria. En ese lugar se estaba sintiendo una gran tensión, ya que cada uno sabía que la batalla estaba por darle inicio a un nuevo inicio de sus vidas, la guerra más grande que nunca habían imaginado, guerra con los monarcas. Señor, ¿qué piensa hacer al final? Sé que tiene sus motivos de irse, pero dejará a su hijo a media batalla sin darle de su apoyo, diría Alice, la cual estaba seria. Nuestros caminos deben separarse, debo encargarme de mis enemigos así como él lo está haciendo, pero si me pasa algo, ella vendrá a darle su mayor entrenamiento, ya que ella ya se encuentra en camino, pero eso es para que siga en suspenso en sus vidas, diría Aurich con una mirada seria. Bueno, no preguntaré, usted sabe que es lo mejor para ustedes como guerreros, pero espero no hagan sufrir a mi esposo porque no estaré con juegos con usted, diría Alice, la cual tenía una mirada seria. En ese lugar solo se sentía una gran tensión de un lado y del otro, ya que las batallas siempre eran el inicio de una diversión de dioses y un final de una vida enemiga o amiga, al final todo debe salir así. Y en las batallas, Goku veía fijamente a su rival, esperando que hiciera algo, y Leto hacía lo mismo, ambos eran dos guerreros poderosos, ambos guerreros solo poseían una mirada seria por la intensa batalla que se estarían por liberar, ambos tenían claro una cosa y era ganar la batalla a toda costa, sin importarle qué es lo que pase, si uno muere eso era lo de menos, los dos querían luchar hasta el final de sus vidas. Leto, veo que posees coraje a venir a mi mundo por venganza, eso es coraje, guerrero, pero espero que sea así a lo largo de la batalla y no termines llorando como la perra de los dioses, fue lo que diría Goku con una mirada seria viendo a su nuevo rival, y en sus ojos se reflejaba algo muy claro y eso era una gran venganza. Veo que te has vuelto fuerte, pero esta vez no dejaré a ninguna rata con vida, te eliminaré hasta no dejar nada de tu miserable cuerpo basura, es hora de que veas a un rey de verdad, diría Leto, el cual se ponía en pose de combate mientras una sonrisa se refleja en su rostro mostrando una determinación. Espero así como hablas actúas, es hora del show o empezamos con poco, fue lo que le diría Goku, el cual en unos microsegundos ya se había puesto detrás del guerrero con un veloz golpe. Si eso será todo tu poder me darás una batalla muy aburrida, pero bueno, diría Leto, el cual detuvo el veloz golpe que había sido lanzado a una gran velocidad.
Veo que no eres tan basura al final, si me harás una gran diversión espero sea así y no un aburrimiento, diría Goku, el cual pasó a Lui perfecto, mientras sus ojos plateados tenían una mirada más intensa que antes. Esos ojos son diferentes a la de la vez pasada, pero bueno, quiero ver de qué estás hecho, guerrero, fue lo que diría Leto, el cual se lanzó a una gran velocidad que donde había pasado solo generó un gran caos. Vamos, y esta batalla la haré yo cuando sea tu turno, usas tu poder ahora mismo, quiero enseñarle a este guerrero quién es de verdad Son Goku Monarca Supremo, fue lo que diría Goku en pose de combate, viendo al veloz rayo moviéndose a unas grandes velocidades a su alrededor. No te preocupes, sé que somos Saiyajines y una batalla son sagradas, no me meteré en la batalla, eso sí, no te dejes humillar, hazle enseñar que Son Goku es un rey muy importante en los mundos, no juegues, termines rápido, pero por lo visto no te has dado cuenta que tu padre se ha marchado de la zona de combate, no sé si irá detrás de él o dejará que él se haga cargo de dicha amenaza, ¿qué es lo que hará Son Goku? Fue la pregunta que se había hecho Yamoshi, ya que le gustaría saber qué es lo que pensaba su compañero de guerra, ya que un ser importante podría morir en batalla o ser un gran rey. Los dos guerreros solo se veía y no bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían desplazado a una gran velocidad que donde habían pasado solo se vio un inmenso caos por sus grandes velocidades. En eso los dos guerreros se dieron un brutal golpe que toda la zona de combate entró en un gran caos, de la cual 2 veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iba lanzado eran impresionante, que las fuertes ondas de ki que eran liberadas generaban un gran caos a su paso, de la cual los 2 veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades por ese inmenso espacio. Los dos estaban luchando sus mayores fuerzas de esos estados, ni uno de los dos se quería quedar atrás. Goku se movía a unas grandes velocidades, esquivando e impactando unos brutales golpes, que cada uno era impresionante segundo tras segundo donde se veía pasar. Leto estaba siendo masacrado a golpes, sin poder defenderse por más que buscara una opción de lograr esquivar los golpes era muy imposible. Estaba haciendo su mayor batalla, pero la bestia que tenía era impresionante. Y como esa batalla se llevó unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe estaba destruyendo estrellas, cuerpos celestes, y mucho más. La batalla estaba siendo vista por muchos monarcas, y veían la bestia que estaba siendo Son Goku, y sabían que lo que estaban por hacer sería un suicidio luchar con dicho guerrero. En eso solo se vio a un veloz rayo pasar a una gran velocidad por ese gran espacio, que donde iba pasando solo se veía un gran caos, hasta que impactó en un planeta que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se había destruido por la brutalidad del impacto. Goku solo veía eso desde las alturas con una mirada seria, sabía que su rival era fuerte pero no debía guardarse nada porque un mal movimiento y podría ser el final de toda la batalla, y eso lo tenía muy claro. Ese planeta solo se veía un gran caos por la explosión generada al guerrero impactar con brutalidad. No creo que con ese simple golpe estés muerto, dime que no, porque si no me he convertido en el guerrero más fuerte de la existencia, que con un simple golpe he sido capaz de poner a mis pies a un supuesto rey, fue lo que diría Goku viendo desde las alturas. Él estaba en el Ui perfecto, un poder tan grande y un poder más que todo angelical. La zona de combate estaba temblando, un gran poder se estaba sintiendo segundo tras segundo, hasta que de un fuerte estallido de poder el guerrero liberó el 50% de su poder mientras salía de la explosión con una mirada fría, sabiendo que ahora debe luchar sin miedo a la muerte, ya que la muerte la tenía en su cara y era imponente. Dicho, veo que quieres usar más poderes, pero no seas tan basura como me lo estás enseñando, Leto, eres un gran adversario si así durante mucho tiempo, fue lo que diría Goku con una sonrisa, viendo a su adversario. Su sangre guerrera estaba más que emocionada al tener una gran batalla. Son Goku, eso es todo lo que harás, no usarás más poder, dime, ¿crees que con ese simple estado de los ángeles serás capaz de ganarme? Espero no pienses esa estupidez, fue lo que diría Leto, el cual se ponía en pose de combate, viendo los puntos débiles de su adversario. No subestimes a tu rival sin saber qué es lo que pase, porque al final cada maldita palabra puede ser tu última palabra, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras tenía una sonrisa viendo a su adversario. Los dos guerreros se veían fijamente y no bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían lanzado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había visto un gran caos. El planeta donde estaban batallando solo se veía inmensas explosiones por sus grandes poderes. En eso los dos guerreros se dieron un brutal golpe, que toda la zona de combate se vio una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo por esos brutales impactos, de la cual una gran batalla se empezó a ver donde los dos guerreros se iban moviendo a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe lanzado estaba partiendo las realidades de dicho planeta.
Por donde se viera pasar solo se verían a dos veloz rayos impactarse unos brutales golpes que cada uno tenía unos inmensos poderes. Goku se estaba moviendo a unas grandes velocidades esquivando los golpes, pero lentamente su cuerpo estaba siendo imposible esquivar los golpes, pero aún así él no quería usar su mayor poder en esa fase ya que quería ver lo que había logrado a lo largo de los años en esa dimensión. Leto estaba siendo superior en la batalla golpe tras golpe, no estaba siendo juego, él quería ganar, aunque sabía que estaba jugando con fuego eterno si hacía enojar a dicho guerrero. Y así como la batalla había durado unos largos minutos de unos intensos intercambios golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaba siendo lanzado era impresionante. La batalla se había prolongado por unos largos minutos de unos intensos intercambios de golpes, sin guardarse nada de parte de ambos, pero lentamente se veía a un guerrero que estaba siendo superior a su rival. Goku estaba comenzando a ser impactado por los brutales golpes, que le estaba costando mucho esquivar, ni eso estaba siendo capaz de hacer. Leto en una gran velocidad se lanzó e impactó unos brutales golpes en su rival, y por último lanzó una veloz patada a una gran velocidad. En eso se vio a un veloz rayo salir disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Leto estaba desde las alturas viendo a la explosión generada, sabía que ese golpe no sería de mucho ya que no duda y estar muy confiado que cualquier segundo le podría pasar factura en la batalla. Goku se ponía de pie, su poder segundo tras segundo estaba aumentando hasta que de un fuerte estallido de poder el guerrero pasó a su siguiente forma, el SSJ-5 Omidios, una fase combinada con el Omidios. Leto estaba impresionado, sentía un inmenso poder de parte de dicho guerrero y sabía que ahora la batalla tendrá un rumbo diferente. No bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían desplazado a unas altas velocidades, que donde habían pasado solo se vio un inmenso caos por sus poderes. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que toda la zona de combate entró en un inmenso caos, que el planeta donde estaban se destruyó por completo al mero impacto de sus puños, de la cual dos veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades por ese inmenso espacio. Los dos guerreros se iban impactando unos brutales golpes, que cada uno estaba partiendo poco a poco las realidades por las fuertes cantidades de golpes. Goku estaba teniendo una gran ventaja en cada golpe que estaba lanzando, estaba siendo capaz de mucho ya que él sabía más que nada atacar en los puntos claros de su rival. Segundo tras segundo él no se estaba con muchos juegos. Leto estaba sufriendo antes esos golpes, no era muy capaz de verlos, pero aún así no se estaba guardando nada, su cuerpo lentamente se estaba acostumbrando a los brutales golpes, aunque sabía que no debía confiarse a eso. Y así como mantuvieron una frenética batalla donde ambos guerreros no paraban de lanzarse unos intensos golpes segundo tras segundo, la batalla era impresionante para todos, al final eran dos bestias enfrentadas. En eso se vio a un guerrero separarse de la batalla mientras veía fijamente a su rival. Los dos eran conscientes de la batalla y el nivel que se estaba mostrando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso mi poder es tan grande que ya posees miedo con solo verme, o qué es lo que genera eso? Dime, fue lo que diría Goku con una sonrisa viendo al guerrero. Es imposible que tengas ese gran poder, dime que eso es todo lo que has conseguido a lo largo de los años. No creo que seas más fuerte que muchos monarcas, diría Leto, el cual no se creía lo que estaba pasando, su peor humillación, ya que él era un gran guerrero que había destruido a cientos de guerreros y este guerrero lo estaba poniendo contra las cuerdas sin poder defenderse mucho. Jajajaja, esto no es nada, mi poder es más grande que esto, al final solo eres un simple juguete que estaré usando para que él vea lo fuerte que sea y lo capaz que soy para eliminar a la basura que intenta meterse en mis mundos, fue lo que diría Goku con una sonrisa, queriendo impresionar a su padre, aunque él no se había dado cuenta que él ya no estaba en los reinos. No te quitaré méritos, Son Goku, al final ese poder es muy impresionante, pero espero eso no termine siendo todo, quiero una gran batalla, no quiero que me aburras, diría Leto, el cual estaba serio, viendo la situación, sentía que la muerte le podría llegar en dicha batalla, pero no quería demostrar ese miedo. Jajaja, no te veo seguro en tus palabras, pero espero eso que dices termine siendo verdad, no me estés dando mentiras, pero bueno, al final quiero probar esta nueva energía que he descubierto, ver si soy realmente poderoso como pienso, diría Goku esto último en sus pensamientos. ¿Será que aún no se ha dado cuenta que su padre ya no se encuentra en este reino? Porque yo he dejado de sentir su presencia desde el momento en el que se movió, o por el calor de la batalla él no se ha percatado de eso, pero bueno, eso es lo de menos, quiero ver si de verdad él es fuerte con este nuevo poder que creó él mismo. Mientras eso pasaba, Aurish ya había cruzado las fronteras de cada reino hasta salir de dichos lugares, llegando a donde se estaban encontrando las grandes puertas, donde sabría que se armaría unas grandes batallas, donde quedaría un solo guerrero de pie.
Maestro, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Luchar de verdad usted solo sin ayuda de su hijo? Al final eso puede afectar, ya que los guerreros que se está por enfrentar no son guerreros normales, por así decirlo, son seres con poderes que no son de tomar como juego, diría Beerus serio. Jajaja, ¿piensas que tendré miedo? Esto es algo que siempre he querido, una batalla donde luche a muerte, donde mi cuerpo sea capaz de aguantar, si no ella vendrá y créeme que ella no tendrá piedad con los reyes que están por entrar al reino de nuestro hijo, porque la furia de una reina omnidios no es bonito de verla, diría Aurich serio, ya que sabía cómo era dicha guerrera. Bueno, mi rey, no estoy dudando de su poder, solo estoy diciendo que al final no es bueno tener batallas de grandes niveles por sí solo, más que no le mencionó a su hijo a dónde andarían y se despidió. ¿No cree que eso fue lo más cruel, dejarlo así como nada? Fue lo que diría Beerus serio. No, al final era por un bien para su mundo, no para el mío, porque yo estoy bien si muero, pues los gobernantes te van a enfrentar a su peor perdición, porque ella no estará con juegos, yo sí estoy dejándolos que se diviertan, pero ella ni eso les dejará hacer. Su único hijo es intocable, diría Aurich serio, ya que sabía que ella era temeraria en eso. Mi señor habla de ella con mucho respeto, ¿acaso ella es tan poderosa? Nosotros como sombras nunca la hemos visto, ya que su vida es su vida y nunca nos hemos metido en eso, pero siempre que habla de ella lo veo con un gran temor en sus ojos. ¿Acaso ella es capaz de hacer eso en un rey tan importante? Diría Ygritte serio. Ella es una reina tan importante en los mundos mortales como reinos supremos, ella es capaz de poner de rodillas a todos los reyes de los mundos. Lo gobernante serían un chiste para ella. Créeme que el guerrero que vi con mi hijo puede ser alguien de su familia, ya que nadie quiere a su hijo ni a mí por ser de los reinos inferiores y porque ser tan fuerte, porque cada batalla me ayuda para ser más fuerte. Créeme que estas batallas me ayudan en mejorar mucho, pero quiero ser el más fuerte de los mundos, quiero verla de nuevo, fue lo que diría Aurich serio. Maestro, ya es hora que volvamos a ser más fuertes, no estar con juegos, es hora de ser los reyes más grandes de la existencia, ya que es hora de ver a su amada, fue lo que diría Beerus con una mirada seria. No es tan fácil como lo haces ver, ya que mi cuerpo posee límites y no puedo desbloquear más poder por más que quiera, a menos que rompa mis límites en una batalla a muerte como la que voy a tener ahora mismo, diría Aurich. Y así como los guerreros comenzaron a abrir las puertas, eso le llevaría unos cuantos meses, ya que eran sellos superpoderosos y no cualquiera los podría eliminar. Los guerreros poco a poco estaban esforzándose, les volverse más fuerte y romper los sellos, para no estar mucho tiempo en eso. Ahora nos movemos a donde se estaba llevando a cabo la batalla. Los guerreros se dieron un brutal golpe que ambos seres salieron disparados a unas grandes velocidades hasta impactar brutalmente con unas montañas. No eres mal guerrero, al final me estás demostrando que eres un digno rival, pero espero eso lo sigas haciendo por mucho más tiempo, diría Goku con una pequeña sonrisa, viendo a el guerrero que tenía enfrente. Espero lo mismo de ti, Son Goku, hablas de poder y espero ese poder que tanto hablas no te vaya a dejar tirado a media batalla, diría Leto con una pequeña sonrisa viendo a su adversario. Esta batalla se está volviendo aburrida, ¿no crees que deberíamos darle más emoción? Diría Goku con una mirada fría, ya que la batalla estaba siendo un poco aburrida para gusto de él. ¿Te sientes capaz de luchar a muerte con un rey como lo soy yo? Diría Leto, el cual tenía una mirada seria, ya que liberar ese poder podría ocasionar mucho caos. Jajaja, espero que así como hablas actúes, no quiero que termines siendo una basura a la par mía, dirá Goku, el cual tomó distancia mientras su poder estaba en aumento segundo tras segundo, los mundos estaban temblando, el gran poder que se estaba sintiendo era impresionante, que los reyes que estaban viendo eso sintieron un gran temor. Y en eso se vio una inmensa onda de Mid que fue liberada por el gran poder de guerrero, que los mundos quedaron paralizados. El ser había liberado el 100% de su poder. SSJ5 fase completa, un poder impresionante hasta no más da. Leto estaba más que impresionado, ese poder que sentía era inmenso, tenía una gran temor, sabía que ahora estaría en una batalla que donde quedaría mal parado desde el segundo uno, ya que ese rey que estaba en su frente era impresionante, él estaba comenzando a aumentar su poder segundo tras segundo, que su poder era impresionante, que a su paso todo estaba siendo destruido por su inmenso poder, y en eso se liberó una fuerte onda de ki. Ambos guerreros habían aumentando su poder a un 100% de su máximo poder de cada uno, los dos se veían fijamente y los dos tenían claro que la batalla que se estaba por dar era la batalla más impresionante donde solo quedaría uno de pie. Y en eso, en tan solo unos microsegundos, ya se habían lanzado a una gran velocidad, que donde habían pasado solo se había visto un gran caos, y en eso se dieron un brutal golpe que todo
a su paso se había destruido por la brutalidad de sus golpes, de la cual un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando iba destruyendo todo sin dejar a nada de la existencia. Esos poderes de ambos era algo que nunca antes se había visto de parte de ambos seres. Goku se estaba moviendo a unas grandes velocidades, que donde iba pasando estaba paralizando todo el tiempo por su inmenso poder. Cada fuerte golpe que él estaba lanzando podría destruir mundos enteros por la bestialidad de su poder. Leto no estaba siendo capaz de esquivar los fuertes golpes, que los estaba recibiendo de lleno, sin poder defenderse por más que quisiera no podría hacer mucho, que los fuertes golpes le estaban haciendo un gran daño, y en eso salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se había destruido. El planeta donde había caído por unos segundos más era destruido. Goku veía con una mirada seria donde había caído el guerrero. Él sabía que esa batalla aún no se había terminado, ya que su rival era muy poderoso para darse de baja así como si nada, y eso lo sabía. Leto salió de la fuerte explosión mientras tenía una mirada seria viendo al guerrero. Su cuerpo había sido masacrada a golpes, pero no es que no pueda esquivar los golpes, es que su rival realmente es un Saiyajin más poderoso de la existencia. ¿Qué es lo que pasa, Leto? No que eras un gran guerrero, solo eres un ser débil que no eres nada a la par mía. La primera vez que nos enfrentamos te regalé la batalla, pero esta vez no te estoy dando nada, te estoy enseñando quién es Son Goku, el rey más grande de la maldita existencia, diría Goku, el cual se ponía en unas rocas mientras lo veía. No te voy a mentir, Son Goku, eres un guerrero muy poderoso. Al final eres un adversario muy grande, capaz de hacerme sentir temor cuando nadie en la existencia había sido capaz de dicho, diría Leto, el cual tenía una mirada seria. Goku no diría ni una sola palabra más cuando se lanzó a una gran velocidad, que donde había pasado solo se había generado un gran caos por su inmenso poder y se había puesto enfrente del guerrero con un golpe. Espero así como hablas actúas, porque al final eres un guerrero que mucho habla y al final eres una gran basura a la par mía, diría Goku, el cual lanzó el bestial golpe. Leto no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. El poder del impacto había sido bestial. El guerrero había entendido que no debía confiarse, pero se le hacía muy imposible eso cada segundo. Goku no estaba con juegos y comenzó a darle unos brutales golpes, cada uno tenía un inmenso poder. El guerrero no se estaba con muchos juegos, segundo tras segundo estaba masacrado a su rival hasta que de una veloz patada lo mandó a estrellarse con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Ves a lo que me refiero? Que solo eres una gran basura a la par mía, un guerrero que no será capaz de darme una buena batalla, solo eres una gran basura, pero bueno, eso es lo de menos, espero seas más fuertes que eso, diría Goku, ya que en esos golpes había usado una energía muy destructiva. Cuando el guerrero haga una liberación de poder para que sea eliminado sin muchas complicaciones. Leto no diría nada, que cada segundo estaba pasado estaba aumentando su poder, pero en eso sintió que su mar de poder entró en un gran caos. Segundo tras segundo estaba siendo descontrolado sin poder hacer mucho, hasta que se vio una inmensa explosión, que millones de kilómetros de haber visto dicho el planeta había sido destruido, y donde solo se veía un solo ganador. ¿Por qué no hiciste eso desde un inicio? Que hiciste un gran caos en este sector de mi reino, dime, ¿no eres alguien con un sano juicio?, diría Alice con una mirada seria. Me quería divertir un rato con él para que mi padre viera que su hijo es un verdadero rey, que no será vencido por ningún gobernante, que será el rey más grande de la existencia y nadie me quiera eso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Goku, ¿acaso no te has dado cuenta de que él ha dejado estos reinos desde hace una hora y ya llegó a su lugar? Pensé que te habías dado cuenta que él ya no está aquí, fue lo que diría Alice sería. Vamos y dime algo, tú te diste cuenta de dicha cosa, ¿verdad? Por eso estabas tan callado. Al final él terminó haciendo lo que me dijo, que iría a la batalla él solo sin ayuda de un verdadero guerrero, diría Goku serio. Como sabes, él es un rey supremo, él solo es capaz de destruir a miles de guerreros con solo su presencia, pero si no quiso ir contigo es por algo, ¿no crees que deberías dejarlo que se divierta de verdad con alguien de un nivel de poder más grande que tú, diría Yamoshi serio? Sabes que mi padre se va a enfrentar a 4 gobernantes a un nivel de poder que aún no somos capaces de llegar a dicho, dime. ¿Acaso piensas que eso será así de fácil? Y si él muere en la batalla, dime qué harás, diría Goku serio. Yo nada, al final él quiso irse a la batalla sin ayuda de nadie, es mejor que dejes eso, diría Yamoshi, el cual tenía una mirada
Querido, deja que tu padre luche, sin estar metido en eso que has generado. Al final, es su vida, sus decisiones. Es hora que descubra quién es de verdad, quién será en el futuro, y por lo que vi él está buscando algo que no ha sido capaz de encontrar. Makuro estaba seria viendo la situación. Ella entendía muy bien lo que estaba pasando a Urish, ya que ella vivió en su época y vio que es lo que él terminando perdiendo, y por qué terminó en esos reinos con su hijo, buscando ser alguien en los mundos, pero ella no diría nada. Al final no sabía lo que el guerrero estaba pensando. Era mejor no meterse en problemas, que no sabía cómo salir de dichos. Goku no diría ninguna palabra más cuando se marchó a una gran velocidad. A donde iba pasando solo dejaba un gran caos. Él tenía algo claro y era llegar rápido. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Qué es lo que ir a buscar? ¿Qué es lo que oculta Makuro? Todo eso y más en el próximo capítulo. 目を閉じて思い出す